¿Qué representa Santibáñez en sí y Dina Boluarte a estas alturas? ¿Y por qué hay ese, digamos, gancho, digamos, esa complicidad de utilizar el sistema de aparato de Estado para, digamos, evadir lo que tú señalas también? La red criminal que dirige los Boluarte, así lo titula en el semanario Ginebra en su 13. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Qué más lo une a Dina Boluarte con Juan José Santibáñez? Hay algunos malpensados que dicen, no, me parece que esto, ya, uno es el factor legal. Otros dicen que estos tipos tendrían un vínculo aparentemente sentimental porque la fraternidad con la que se saludan estos dos personajes va más allá de la formalidad, ¿no? Le dice presidenta, todos cariñosos. ¿Tú crees que lleguen a ese punto? Porque no te olvides que cuando hay un nivel de poder, también el hombre escala, aparece otro tipo de contactos. Agregándolo ahí, en cuanto a las informaciones, digamos, que se ha hecho público, ¿no? Dominado de los hackers también. Hola, hola amigos, ¿cómo están? De 24 Noticias en vivo con Timoteo Cutipa. Hoy vamos a hacer un programa compartido, pero además con amplia perspectiva, porque entre nuestros invitados tenemos a nada más y nada menos que al colega periodista Eloy Marchán. Él es redactor de la revista Hildebrand en sus 13, un diario político importante en el país. Y esta semana Hildebrand en sus 13 nos ha sorprendido con una noticia interesante, la nueva red criminal de Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte. Y se trata nada más y nada menos que de la operación Ícaro. ¿Ah? Ícaro, irónico, eso nos lo va a explicar Eloy Marchán. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a Timoteo Cutipa, con quien vamos a compartir este espacio. Y lo que se quiere hoy es hacer un espacio en donde podamos hablar de distintos temas. No solamente vamos a hablar de este caso, de esta operación Ícaro, sino también vamos a hablar con Eloy Marchán qué significa la salida de Betsy Chávez, qué significa la libertad de Martín Vizcarra, cómo está viendo el periodismo o Hildebrand en sus 13, el sur y particularmente Puno, que es una región que ha resistido 4 meses contra el gobierno de Dina Boluarte, y cómo ve las movidas políticas desde la capital a partir de los últimos movimientos políticos, porque no se olviden que en los siguientes días el Tribunal Constitucional va a tomar una determinación importante con relación al caso Keiko Fujimori. ¿Cómo estás, Timoteo Cutipa? Buenos días. Buenos días, Lubomir, y buenos días, Eloy Marchán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Timoteo? Un saludo, Lubomir. Muchas gracias por la presentación. Bueno, sin extenderlo más en el tema, Eloy, siempre es un gusto saber de ti, leerte también es agradable, pero yo quiero que ahora nos expliques un poquito con el caso de esta operación Ícaro, metafórica, ¿no? Porque este es un personaje mitológico que por volar muy cerca al cielo terminó quemado y cae. Ese personaje en este caso vendría a ser nada más que Juan José Santibáñez, pero explícanos tú, por favor. Sí, así es. O sea, si nos ponemos mitológicos, Dédalo sería, pues, no sé, Dina Boluarte o Nicanor Boluarte, ¿no? ¿Por qué? Porque Ícaro sería la figura que la policía y la fiscalía se la estarían acuñando a Santibáñez, ¿no? Alguien que se cree que está volando, que se cree muy poderoso, que se cree... Que yo creo, en el fondo, quiere ser una imitación del nuevo Vladimiro Montesinos. O sea, ese es el sueño, esa es la aspiración de Santibáñez, está clarísimo, ¿no? Nunca se alejó del poder, estuvo al costado de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, se hace el que es el operador para aquí, para allá, que conversa con todos los grupos políticos, con los grupos que de alguna forma han capturado, pues, las instituciones, ¿no? Porque si bien tienen el poder formal, el poder de las instituciones, el poder de la logística, pero nada más, no tienen respaldo de la ciudadanía. Por eso la señora Boluarte básicamente está en menos 1% de popularidad. O sea, solamente nadie la quiere. Creo que ni siquiera su familia la quiere, ¿no? Ni siquiera la quiere la gente de su ciudad, de Chalhuanca. Perfecto, no los quieren, pero también son hábiles, ¿no? En la trafa. Por eso te decía, tú ponías en este ejemplo, por ejemplo, de que Montesinos era un tipo también habiloso, abogado,
Pero Montesinos iba a parchar, a arreglar, o sea, si tenía que comprarse congresistas los coimeaba, si tenía que tener políticos a su favor, les pagaba, les financiaba antes, como el caso de lo que hemos visto en los Vladimireos. Pero en este caso, Ícaro, ¿cómo es que opera Juan José Santibáñez? Claro, claro. Juan José Santibáñez, en el esquema, debemos recordar que José Santibáñez tiene 12 carpetas fiscales. O sea, hemos visto los dominicales y las revistas que hacen periodismo de verdad, los diarios que hacen periodismo de verdad, porque también hay que decir que hay mucho diario chicha que ha aparecido, pues mucho medio afín. Uno de ellos, por ejemplo, es y trágico lo que ha ocurrido con Caretas. O sea, Caretas se ha convertido en un medio, al fin al régimen, al fin al sistema, cuando Caretas, pues, no me dejará mentir, Timoteo, mire, en los 90 pues fue un férreo opositor, investigador del régimen de Fujimori y Montesinos, ¿no? Entonces, claro, este señor Santibáñez tiene varios poderes. Tiene el poder legal, el poder mediático. Hay medios que lo defienden abiertamente, WIC, Las Caretas, PBO. Miren a los medios a los cuales Santibáñez les ha dado entrevista. A los Expreso. medios a él no les ha dado. Expreso fue el primero que le dio la entrevista y le hizo una entrevista sumamente cherry, ¿no? Además, Santibáñez tenía un conflicto de interés porque Santibáñez había sido de alguna forma apoderado del grupo Expreso. Y entonces, brazo legal, brazo mediático y tiene el brazo político. Entonces, que son su juego con los congresistas. Yo una vez en el semanario Gil en su 13 lo ampallamos pues en el sauna con el hijo de Pepe Luna. Estaban conversando sobre temas políticos justamente cuando se venía lo de su censura en el Congreso. Entonces, claro, hay que entender este Santibáñez como una pieza en el cual tiene varios brazos. Entonces, dentro de ese brazo, la Fiscalía empezó a investigar el tema legal. Empezó a investigar hace más o menos 1 año y 8 meses y empezó a escarbar a raíz de una de las investigaciones que recibió el Ministerio Público, que tiene que ver con el tema de las órdenes de servicio. Dentro del esquema, en la Fiscalía y la Fiscalía básicamente le han puesto el nombre de el hombre clave. Esa es la chapa que le han puesto. ¿Por qué? Porque resulta de que la organización de Dina Boluarte ya estaba constituida. Eso es lo que dice la hipótesis del EFICOP. Este caso se está investigando dentro del EFICOP, que dirige el fiscal Carlos Claro, pero la organización a partir del rol del hermano, básicamente. Sí, a partir del rol del hermano. Así es. EFICOP, fiscal Carlos Ordaya, el reemplazo de Marita Barreto, que ha venido trabajando hace buen tiempo de manera silenciosa. Entonces, hay una organización constituida que tenía 2 rostros, 2 líderes, 2 cabecillas, el hermano y Dina Boluarte. O sea, Nicanor Boluarte tiene poder, tiene peso. ¿Por qué? Porque su hermana se lo da, su hermana se lo concede, claro, ¿no? Entonces, esa era una organización que venía, y ahí pues ocurrió pues todo lo que hemos visto con el abogado. Entonces, Santibáñez es el nuevo Montesinos Vivazo. ¿Y en qué aspectos interviene? Ya sabemos que Santibáñez es abogado, un buen operador, pero en este reportaje que tú das cuenta que estos tipos empiezan a cobrar dinero. O sea, utilizan el cargo, generan dinero desde el cargo con Santibáñez, generan licitaciones, desde cargo con Santibáñez se amparan, hacen una red de abogados. Claro, la hipótesis es, esta organización está constituida. Recordemos que el primer abogado de Dina Boluarte y compañía era Mateo Castañeda, pero Mateo Castañeda cae en desgracia, pues, por el caso de los Guayques, cuando cae el caso de Patricia Benavides, y ahí es cuando dice que, según la hipótesis fiscal, Santibáñez se acopla a la organización criminal. O sea, Santibáñez viene con su equipo de abogados, con sus amigos, con sus compinches, y se acopla a esta organización ya constituida que es de Dina Boluarte. Y Santibáñez le da, ¿cómo se puede decir? Es como el nuevo operador legal. Recordemos que Santibáñez es un abogado pues, que maneja muchos contactos en la fiscalía, muchos contactos en la policía. Entonces, y a cambio de eso, por eso lo hacen, o sea, según la hipótesis, Santibáñez pide 2 cosas, que lo hagan ministro. O sea, recordemos que Santibáñez empezó escalando de a poquitos. O sea, se fue ganando la confianza de este dúo Boluarte. Empezó como jefe de gabinete de asesores, viceministro, ministro. Llegó a ser ministro del Interior, y ahí es cuando dice la hipótesis, a cambio o sea, los Boluarte le decían, ¿sabe qué? Necesitamos a alguien que opere, que sea nuestro operador legal,
que haga pues lo que está haciendo Santibáñez, ¿no? Tenga sus medios aliados, tenga sus abogados, recordemos que el abogado de Nicanor es el mejor amigo de Santibáñez, y tenga sus operadores políticos. Entonces ahí entra Santibáñez, y a cambio de eso lo hacen ministro, y a cambio de eso los Boluartes se hacen los locos con el tema de sus negocios. Dicen, bueno, ya, haz tu negocio lo que tú quieras, saca plata de donde quieras, a cambio de que nos protejas a nosotros con todo tu aparato legal, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los casos. Caso número 1, el tema de los desalojos, que aparece un coronel, el coronel Tenorio, que sería como el operador de Santibáñez en el tema de desalojos. O sea, cobraba empresas, apareció ya un caso, el caso El Dorado, de una mina que se ubica en Acarí, en Arequipa, donde al menos le habían dado $160,000 al coronel Tenorio para que haga un desalojo. Entonces, ese era uno de los negocios que tenía, o con los cuales se puede decir se cobraba Santibáñez. El otro negocio es el tema de los contratos de defensa legales del Ministerio del Interior. Recordemos que solo el estudio Santibáñez pues ganaba mucho dinero ahí, y empezó a dar más dinero a estudios de abogados cercanos a ellos. Entonces, claro, eso era el otro negocio que está viendo. El negocio que se está investigando es el tema de la compra de los fusiles. Hay fusiles, este gobierno, justo cuando Santibáñez está antes de irse, compró más de 7,000 fusiles. La policía le compró a la FAME del ejército. Y recordemos de que esos fusiles inicialmente estaban proyectados en gastarse 66 millones de soles. ¿Y cuánto terminó pagando Santibáñez? Casi 90 millones de soles. Estamos hablando de 24 millones de soles adicionales a lo que inicialmente se había presupuestado. Entonces, claro, de esa forma se puede decir, se cobraba Santibáñez por los servicios que le daba a los hermanos Boluarte. Ya, ahora, ok, listo. Pero hay un ratito, acaba una pregunta. Ya, o sea, Santibáñez hacía todos estos negocios, él estaba cerca de poder, y en alguna parte de tu investigación hay un dato que te permita advertir por lo menos cuánto ganaba el hermano, porque claro, el hermano tampoco se va a quemar por poco, y Dina Boluarte, no te olvides que Montesinos, cuando se decía que tenía vínculos con el narcotráfico, él por vuelo supuestamente pedía $50,000, ¿no es cierto? Aparte. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué ganaba Dina? O sea, algo tiene que ganar ya. Yo te doy todas las facilidades para que tú hagas tu trabajo, negocios, business, y ¿por dónde se articularía el dinero? Claro. Ahí hay un punto más que también me olvidé decir antes de responder tu pregunta, Leomir, es también Santibáñez ganaba por el tema de mantener, no pasar al retiro a oficiales de la policía. Hay unos datos ahí también sobre generales que pagaban cupos para que no los pasen al retiro. ¿Qué ganaba Dina? Dina es la organización criminal que ganaba es abogados, ganaba operadores. Acuérdense que Dina es literalmente en este gobierno es una paracaidista. No tiene gente, no tiene equipo, por eso que se aferra pues con todo lo que puede al Congreso de la República. Es casi una suerte de mucama del fujimorismo y de sus aliados. Y Nicanor Boluarte igual, ¿no? ¿Tú sabes cuánto cuesta pagar unos abogados por todos los casos que tiene la señora y el señor también? Entonces, claro, lo que ganaban era este equipo, ganaban una suborganización criminal, que no les costaba nada, sino se encargaba de hacerle todo el trabajo sucio que ella no podía hacer porque sencillamente no tenía recursos, porque estaba fiscalizada, y los negocios de ella va por otro lado, creo. Esta es otra rama de la investigación. O sea, esta es la rama... Pero Eloy, para ti que tú eres un investigador de una revista no menos importante, de gran trayectoria, ¿por dónde crees que va tu perspectiva? Ya, Dina Boluarte está asegurándose la abogacía presente y futura, igual que el hermano. Pero ¿por dónde crees que va tanto dinero? Porque mira, si tú dices más de 20 millones en compra de armamentos, es que esa plata tiene que repartirse. Sí. No, pero Lubomir, eso es poquita comparación de lo que se ha gastado en el Ministerio de Salud. O sea, es un poquitito a comparación. Hay una portada anterior de Hildebrand que sacamos de César Vázquez y de César Acuña, de los César, que han repartido más de 3.500 millones de soles a empresas cascarón para que construyan hospitales. Es un reportaje que hicimos hace 2 o 3 semanas. Eso es mucho más que
que los 90 millones de los fusiles. Entonces, hay varias pistas, ¿me entiendes? Entonces, claro, acá es Santibáñez, haz tus negocios, pero cuídame la espalda, ¿me entiendes? El Ahora, yo negociado. quiero preguntarte acá, ¿pero solamente así funciona? Porque mira, nuevamente traigo a memoria todo lo que se vivía en el gobierno de Montesinos y Fujimori. ¿Por qué Montesinos hacía lo que hacía? Porque por un lado se decía que mucho de lo que ganaba acá Montesinos también lo compartía con Fujimori. Pero además, las mafias tienen que tener un código mayor, o sea, tienen que tener una conexión mayor porque no se arriesgan. Los guerrilleros 60 de los 60 en Cuba, por ejemplo, tenían un enemigo común. Ellos estaban conectados, unidos ideológicamente contra lo que se llamaban el imperialismo yanqui, así le llamaban, ¿ya? Y entonces estaban formados. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Qué más lo une a Dina Boluarte con Juan José Santibáñez? Hay algunos mal pensados que dicen, no, me parece que esto, ya, uno es el factor legal. Otros dicen que estos tipos tendrían un vínculo aparentemente sentimental porque la fraternidad con la que se saludan estos dos personajes va más allá de la formalidad, ¿no? Le dice presidenta, todos cariñosos. ¿Tú crees que lleguen a ese punto? Porque no te olvides que cuando hay un nivel de poder, también el hombre escala, aparece otro tipo de contactos. Sí, esa información ha circulado en algunas redacciones, es verdad. Pero yo, de mi parte sería muy irresponsable decir que hay algo. No tengo, se ha circulado en algunas redacciones periodísticas, algunas fuentes hablan de una relación más allá de lo laboral. Yo no tengo confirmada esa información, más bien tengo confirmado por otro lado, o sea, mis fuentes dicen otra cosa, que la señora tiene un vínculo con otra persona, ¿no? Eso es lo que dice. Pero más allá de eso, claro. ¿Sabes? Al final, ¿sabes cuál es el Liubomir? Y que opera en toda dictadura, o sea, o régimen autoritario como el que estamos ahora, es la impunidad. O sea, Dina Boluarte y Santibáñez, si Santibáñez no fuese ministro de Justicia, ahorita estuviese detenido. Eso era el plan del equipo de FICOP, que Santibáñez sea detenido por este caso Ícaro. Pero no se pudo, ¿por qué? Porque tenía el antejuicio, el blindaje de ser ministro. Y la señora Boluarte, o sea, a mí no me queda ninguna duda de que los señores están tan comprometidos que en el 2026, si tenemos un régimen, un gobierno que sea distinto a ellos, que no sea cercano a ellos nos van a acabar presos. O sea, la señora Boluarte tiene 8 carpetas fiscales seriamente comprometidas. Está desde las masacres que cometió, los asesinatos que cometió con las Fuerzas Armadas y con la policía, hasta el caso Rolex o el caso cirugía. Y estamos hablando de Santibáñez, que tiene pues otras 12 carpetas fiscales, desde el caso Ícaro hasta el caso Culebra, donde con su amigo policía intercambiaban información y hacían y obstruían la justicia. Entonces, claro, o sea, los dos señores saben que si no se mueven ahorita, en el 2026 sencillamente se espera a la señora Boluarte el penal de Barbadillo y a Santibáñez Chayapalca. Bueno, ahora, lo ideal sería eso. Vamos, Timoteo. Ahora, para más o menos también comprender esta dinámica, ¿no? En sí, para ti, desde tu perspectiva, también en cuanto a la investigación que has podido desarrollar, tal vez con otros, digamos, reportajes más, ¿qué representa Santibáñez en sí y Dina Boluarte a estas alturas? ¿Y por qué hay ese, digamos, gancho, digamos, esa complicidad de utilizar el sistema de aparato de Estado para, digamos, evadir lo que tú señalas también? Claro, lo que pasa es que estos señores, hay que decirlo, ¿no? Son este tipo de personas que tienen poder, es ahora o nunca. O sea, Santibáñez era un abogado, recordemos el perfil de Santibáñez, justo dentro del reportaje que hemos publicado esta semana, contamos una anécdota de Santibáñez, una pequeña historia de Santibáñez dentro del reportaje. En el 2014 Santibáñez fue denunciado por estafa. Resulta que a una familia huancaína que tenía a su hija estudiando en la escuela de la policía, acá en San Bartolo, le dijo, la señorita tenía un problema administrativo, parece que había entregado unos documentos que no correspondían a la realidad, y dentro de la policía le habían abierto un proceso. Santibáñez, el papá desesperado por salvar la carrera de su hija, dice, y dentro de la escuela le dicen, señor, busque al abogado tal que él le va a solucionar el problema. O sea, como que tiene contactos, entre comillas, ¿no? Entonces busca a Santibáñez dice, ¿sabes qué? Mis servicios son $3,000 más $9,500 que tengo que pagar en algunos contactos que tengo que darles,
y listo. Entonces el señor Santibáñez el señor le da la plata con todo su esfuerzo, con todo su trabajo, endeudándose, y Santibáñez al final lo estafó. Santibáñez agarró, nunca salvó a su hija, nunca se apareció en la audiencia, el señor fue a quejarse con Santibáñez, dice, me contó la hija, luego de pararse afuera en la oficina de Santibáñez San Isidro, días tras días para que le devuelvan la plata, porque así se había comprometido Santibáñez, dice, ya te voy a devolver la plata, toma, le da un cheque de Interbank. El señor va a cobrar el cheque de Interbank, y resulta que el cheque era falso, no tenía fondos, o sea, cheque bamba, y las firmas eran falsas. O sea, ese es Santibáñez. Entonces, claro, perfecto. es un delincuente. Ya, perfecto. Ya, pero Eloy, ya, ok, pero ese es el hecho que lo define al perfil, a un perfil, o sea, un hecho a un perfil. Pero en conjunto, ¿cómo podríamos definir a Santibáñez? Porque lo que te dice Timoteo es, oye... Políticamente, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, políticamente, o sea, ¿quién es este personaje? Porque el ejercicio de la política, cuando tú eres trafa, como lo era Montesinos, te lleva pues a mundos mucho más grandes. Mira, Montesinos pasó de solucionar problemas de Fujimori en la fiscalía porque tenía contactos, de vender información al exterior, pasó a aliarse con narcotraficantes. Pero claro, recordemos quién manda en este país. O sea, al final el gobierno está en otro lado. O sea, el gobierno está ahorita, por ejemplo, la CONFIEP ha dicho algo a costa de todo lo que estamos viendo. Nada, el poder está en los grandes grupos económicos que están forrando en dinero. O sea, el poder está ahí. El poder está en el fujimorismo y sus aliados que están sacando leyes para protegerse, para blindarse, y están haciendo negocios por todos lados, de verdad. Yo nunca he visto un congreso que esté haciendo tantos negocios y tanto lobby para economías ilegales y también para economías formales, para la gran economía, como el Congreso de la República. Entonces, claro, mientras tanto, pues Dina Boluarte dice barbaridades como el frontón, ¿no? Vamos a construir, o sea, al final Dina es, o sea, estamos hablando de la gran organización criminal, y son como o sea, Santibáñez y Dina Boluarte son como, pues, los llaveritos de esa gran organización criminal, ¿me entiendes? Que hacen sus juegos, que al final les son útiles a la gran organización criminal, que se están forrando en dinero, que están sacando leyes a título propio, ¿no? Entonces, claro, al final Dina Boluarte y Santibáñez terminan siendo, pues, o sea, Dina Boluarte no gobierna, o sea, y la señora está tan fuera de sí que dice barbaridades como lo del frontón. O sea, lo del frontón refleja a Dina Boluarte. Yo creo que es uno de los tantos ejemplos. Pero decir, oye, esta señora está fuera de sí o está en otra onda, no es una forma también en cierta medida, de culparla de todos estos hechos, que a todas luces también lo debe saber, porque también se vendría a ser la cómplice. No, obviamente, obviamente, o sea, cuando está fuera de sí, es una señora que claro, cuando le dice, ¿sabes qué? Hay esto, la señora dice, va, obviamente. Pero, por ejemplo, el frontón, pues o sea, este tipo de cosas tan ridículas que dice la señora Boluarte, ¿no? O sea, eso no les culpa. Ella, por ejemplo, en el caso de las masacres, la señora es un delito de lesa humanidad. O sea, eso la va a perseguir toda la vida. Porque la señora, ella dio las órdenes, o sea, hay testigos. O sea, no es que... ¿Por qué? Porque era un tema de... ¿Cómo se llama? Querer mantener el estatus, ¿me entiendes? O sea, que ella, entonces, y por eso cometió lo que cometió, con todos los policías, y por eso también Ljubomir Boluarte da la ley de amnistía, porque, claro. o sea, porque al final, si te das cuenta, la ley de amnistía en el radar de la señora ni siquiera estaba. La ley de amnistía nace de lo más cercano al fujimontesinismo, que está operando en el Congreso con Rospigliosi, para blindar a los militares de las masacres que cometieron en los 80, en los 90, y entonces, claro, y lo que hace la señora es sumarse a eso, ¿me entiendes? Claro. Sumarse a esa línea que le están marcando ejecutar. Entonces, claro, ya dices, al final dices, ¿cómo me sumo? Listo, firmo a una escena, o sea, esa escena, y debe ser una de las peores escenas que hemos visto en la historia de este país, de la historia infame de este país, es la señora dándole la mano y abrazando al jefe del Grupo Colina, a Rivera Lazo, o sea, en Palacio de Gobierno. O sea, la señora, de alguna forma, se puede decir, legitimando a un asesino. Entonces, claro, un señor que ha purgado 25 años de prisión y que no ha salido porque es inocente, ha salido porque cumplió su pena y porque el Tribunal Constitucional dio una interpretación y por eso salió. O sea, esa es una de las imágenes
más fuertes y sangrientas que hemos vivido en los últimos años en este país. Entonces, claro, al final Dina termina sumándose pues a lo que le dictan las otras leyes, los otros mandatos, ¿no? Y ella pues con Santibáñez tratando de, a ver, a qué gran coche me sumo, ¿no? Lo del frontón, como te decía, es, la señora dice, voy a crear el frontón, y le salen los informes, señora, usted no puede hacer el frontón porque su mismo ministro, su mismo premier ha hecho informes que el frontón no puede ser porque no hay espacio, y solamente en el mejor de los casos podría albergar a 108 internos. Entonces, claro, eso es Dina, es una farsa que se suma, claro, para salvar el pellejo a las grandes líneas que le marcan. Y una de ellas es la impunidad y la amnistía, ¿no? Entonces, claro, ella ha pedido, tengo información, una ley que el Congreso dé para que también la blinde de las masacres que cometió en el 2000, a fines del 2022 y inicio del 2023. También está que pide eso a cambio, ya, mira, yo les he hecho esto, pero a cambio ustedes denme esto. O sea, eso es Dina Boluarte, ¿no? Ahora, yo quiero decirte, mira, en la historia del Perú no ha habido trafa perfecta, no ha habido trafa política perfecta. Yo me ciño bastante al ejemplo de Fujimori. Fujimori cae, Montesinos cae por un caso de Pinchi Pinchi, por el video famoso Curi Montesinos. ¿Tú crees que al acabar este gobierno salga algo evidente? Claro, aparte de las investigaciones fiscales, un video, una trafa así que termine de diluir toda esta banda, en donde no tengan argumento. Agregándolo ahí, en cuanto a las informaciones, digamos, que se ha hecho público, ¿no? Dominado de los hackers también. No, los hackers es una suerte de muestra lo meme que es la policía, ¿no? Lo irrisorio, ¿no? Porque además, lo que pasa es que es irrisorio, demuestra que el servicio de inteligencia, pues al final se dedica a vigilar redes sociales. Además, hay que entender, lo que pasa es que hay 3 destacamentos, se puede decir, de inteligencia. Está Digimin, que supuestamente tiene que vigilar organizaciones criminales, organizaciones de gran alcance, ¿no? Y Digimin siempre es lo más politizado que ha existido. Está DIRIN, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, que supuestamente debe hacer vigilancia a delincuencia común. Estamos hablando rateros, gente que roba carteras, todo eso. Y está la DIN, ¿no? O sea, además está lo de las Fuerzas Armadas, pero al final la DIN es el jefe de todos que reporta a Dina Boluarte y a Santibáñez, ¿ah? Pero al final, claro, lo que hace filtrar es la de IRIN. O sea, supuestamente esa policía que debe estar vigilando a raqueteros, a robacarros, recordemos que estaba vigilando también a políticos de oposición, al coronel Jaime Colchado, a fiscales, o sea, ya después es transversal, pues, a líderes sociales, a líderes indígenas, a líderes de movimiento, también estaba espiando, o sea, ya pues estamos hablando de una vulgarización, pues, y una ridiculización del servicio de inteligencia, ¿no? Mientras tanto, claro, en la época de Montesinos, estamos hablando, tenía su destacamento de aniquilamiento, el grupo Colina, así, eso es lo que está ocurriendo. Y lo otro, hay 2 factores que hay que decirlo y hay que resaltarlo, Lubomir y Timoteo. La prensa. Hay una prensa, el día de ayer, a raíz de notas que saqué sobre Santibáñez, yo los fines de semana solo no entrar a redes sociales, pero me han caído pues un aluvión de trolls, ¿no? Gracias a Santibáñez, me imagino, y a un reportaje que hicimos en El Foco sobre WOM, los intereses de WOM detrás pues de esta campaña de desinformación. Entonces, nunca antes ha habido tanta desinformación. O sea, hay gente que cree que lo que dice Huilas, que lo que cree, lo que dice Caretas, lo que cree, lo que dice Expreso, está creyendo. O sea, está viendo un vaciamiento ciudadano, un vaciamiento del sentido de democracia. O sea, la gente está empezando a legitimar lo que es falso. Y entonces, claro, esa es una corriente que nos está atravesando como país y sencillamente, o sea, hay gente que cree eso, hay gente que cree... Pero también, Eloy, ¿no crees que no debería sorprendernos porque ese es su trabajo? Claro, esa es la réplica de los 90, ¿no? O sea, prensa chicha, sí, pero actualizada. Claro, porque más, en los 90 teníamos los chicha... siempre ha existido, pero lo que pasa es que en ese momento no habían redes sociales. O sea, ahora la gente se desinforma con un celular. O sea, la desinformación está sencillamente a un clic. Antes la desinformación, ¿cómo venía? Además era más caleta, ¿me entiendes? O sea, claro, teníamos a Gisela, teníamos a
habían medios de comunicación que de alguna forma eran más recatados. Ahora sencillamente Claro. tenemos influencers con más de 100.000, con 1 millón de seguidores que desinforman. O sea, la otra vez vi Willax, tenía conectados en YouTube 8.000 personas literalmente absorbiendo basura. O sea, y esos videos llegan a 300.000 seguidores, así. Entonces, claro, o sea, eso es lo que estamos viviendo. Y hay gente que está el tema de la confirmación de sesgo y ratifica y ratifica. Yo tengo gente, o sea, personas que se pueden decir que han sido privilegiadas, que han tenido educación, que han estudiado fuera del país. O sea, yo conozco a personas que sencillamente creen en la resistencia y apoyan todos los actos que hace la resistencia contra Gustavo Gorriti y contra otros periodistas. Entonces, claro, tenemos Ya, eso. pero también eso tiene mucho que ver también con toda esta práctica de dividir dividir el país y también tus trabajos de investigación y de otros colegas entre buenos y malos. Porque claro, si hay un sector que estigmatiza a Gorriti, le dicen estos son los caviares que a la larga sus prácticas entorpecen el desarrollo. Entonces hay gente que con ese discurso se reafirma porque, bueno, pues entienden que las cosas se solucionan haciendo solamente negocios en el país. ¿No crees que también es propio todo este mecanismo que no viene de ahora, viene de años? ¿Eh? No te olvides que este método también utilizó el fujimorismo diciendo terroristas y no terroristas. Ahora ya no es terrorista, es caviares. Caviares versus demócratas y versus desarrollistas del país versus Mobarev. Sí, no, y el terruqueo, ¿ah? Lo que hemos visto, pues, en los DNI que han salido, acá hay Sí. mucho terruqueo, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que toda persona crítica a este régimen los han metido todos en un saco, es verdad. O sea, hayan metido, pues, o sea, en ese léxico, en esa narrativa, en ese vocabulario, pues, están defensores ambientales, terroristas, ¿no? Periodistas de izquierda, periodistas críticos, terroristas, ¿no? Periodistas de centro izquierda, caviares, terroristas, defensores de terroristas. Entonces, claro, han creado su narrativa y que hay gente que se lo está creyendo. El streaming, uno de los 5 streaming más vistos de este país en temas de noticias es Diego Acuña. Es Diego Acuña con su proyecto Islat Media. Entonces, claro, o sea, ¿cómo eso te refleja? Pero Eloy, pero Diego Acuña es un tipo respaldado por las grandes corporaciones, no digo Sí, que le financie, pero respaldado, que sus seguidores van por ahí. Sus seguidores van por ahí. sí, Mira, yo te voy a contar una experiencia. En Puno, durante las protestas del gobierno, ¿qué hacían? Los familiares de la policía, los familiares de entidades bancarias, todos tenían que sumarse contra estas, tenían que hacer la marchita por la paz. Entonces, o sea, entiéndase también que el poder económico corporativo también tiene sus medios que desde seguirlos, desde la casa, la familia, también buscan construir un discurso que nuevamente el objetivo es que tu discurso, tu versión, que puede ser muy equilibrada, muy investigada, no crezca, no florezca, generando división. Entonces haces que la posición se disipe, o sea, que tu versión no crezca. Y en sí, eso claro, están no, estos personajes. no, yo ahí te doy la razón, o sea, los grandes medios, el poder corporal, el verdadero poder, lo que busca es, o sea, el verdadero poder ahora ya no tiene vergüenza, ya no tiene empacho, ya sencillamente miente. O sea, el verdadero poder al menos Claro. camuflaba, era más, se puede decir, más elegante, pues se vestía de una señorita elegante que no cuidaba, que cuidaba las formas y que te la hacía, pues, te soltaba la información como la señora Gisela Balcáncer que visitaba el SIN, ¿no? Así, de manera más sutil, ¿me entiendes? Ahora no, ahora ya es Achorado. desinformación, mentira, claro, y tienen su rol, y si no hace caso, tienen a la resistencia para que vaya a tu casa a hacerte bulla, o sea, ya el organigrama, pues, ya tenemos, por ejemplo, la resistencia que no tiene empachos en posar con el jefe de la policía, ¿me entiendes? O sea Arriola pues para con lo de la resistencia, que es el número 2 de la policía, el general Oscar Arriola. Ya no hay empacho, ya sencillamente, y próximamente seguro vamos a ver a la resistencia respaldando a Carlos Rodríguez Pastor o a Dionisio Romero, ya pues el grupo se ha heterogeneizado, se puede decir, se han deselitizado, ¿no? Entonces, claro, eso, y encima, es lo que te decía, a mí, uno decía, pues, Caretas era un medio referente y ya, Caretas no tiene vergüenza, Caretas
Ahora, el columnista principal de Caretas, Carlos Paredes, desinformador profesional de Huilas y el grado de un investigador por la hora de activos. Carlos Paredes, ¿dónde enseña? Es el profesor más importante de la carrera de periodismo de la de Lima, la Universidad de Lima, donde yo estudié y que supuestamente era la mejor universidad de comunicación. Ya te das cuenta que ya... Es que también no crees que... Es que estos poderes, es que estos poderes también se apoyan. O sea, tienen que tener también... Yo creo que tiene mucho que ver, o sea, es como la izquierda, ¿no? Los de izquierda se pelean por cuestiones ideológicas, filosóficas, pero la derecha se une por intereses. Y no es que hay un acuerdo, un acta, es intrínseco, está sobreentendido. Lo que el código moral de ellos es el interés por el negocio, el interés por crear una cultura que a ellos les signifique poder cohesionarse entre ellos. Para ellos basta que se diga inversión privada y ya los tienen que unir. Y la inversión privada es la lógica de resolver las cosas en función al negocio y al mayor interés. Si tú le dices a la derecha cuál es tu ideología, no tiene ideología. Su ideología es en la cultura del negocio con mayor beneficio desde el Estado. Tú le preguntas a la izquierda cuál es tu ideología, tu filosofía, es que mejoren las cosas desde la Constitución, desde otros aspectos. Y yo te pregunto a ti, ¿no crees que eso se está fortaleciendo más y más y más sin que la mayoría de gente no se dé cuenta? Sí, y yo creo que hay un factor adicional también que están haciendo este bloque, ¿no? La estupidización. O sea, a través de las redes sociales, a través de estas narrativas, están estupidizando a la gente, sencillamente. O sea, yo tengo amigos muy que quiero mucho, pero sencillamente se han vuelto fanáticos de Rafael López Aliaga. A lo Milei. A lo Milei. No, o sea, ¿qué era Milei? La libertad avanza, carajo. Eso se resumía el discurso de Milei. Y hay gente que por solo decir eso ya le creía y votó por él. ¿Cuál es el discurso de López Aliaga? Son caviares, ya, listo. Ya, pero también... Tenías una derecha, tenías una derecha más elaborada. Tenías una derecha que de alguna forma... Tenías a alguien como Luis Alberto Sánchez, que tenía un discurso, una derecha liberal de verdad, y ahora pues tienes, o sea, ¿quién es el gran líder de la derecha ahorita? López Aliaga. ¿Cuál es su figura? Un porqui. O sea, ¿te das cuenta que claro. La gente cae en ese juego de la estupidización que nos está adiestrando? O sea, me está dejando entrever que ahora ideologizan con memes y no con libros. Así era. Es más, teníamos una derecha que era, por ejemplo, el PPC. Ilustrado. Oye, yo tenemos una derecha de Porqui, o sea, entre Tucán Bedoya y Porqui López Aliaga hay un abismo, o sea, tenemos estamos viendo un momento de estupidización de verdad acelerada de este país. Y claro, y hay factores, y no nos estamos dando cuenta. Y además de estupidización, justo les había traído o sea, ayer me fui al Virrey y me compré este libro que lo tenía fichado hace tiempo, que es La dictadura de la minoría. Es un libro que lo acaba de sacar Levitsky y Daniel Ziblatt, que son los mismos que publicaron hace poco el bestseller, bueno, no hace poco, hace varios años, el bestseller que se llama Así muere la democracia. Entonces, claro, estamos siendo gobernados por un pequeño sector y nuestra democracia está muriendo, ¿ah? O sea, ese discurso, esta democracia ya no es democracia. Pero es verdad, es totalmente cierto. Esto ya no es democracia. Eso viene desde la región de Puno, ¿no? O sea, con más fuerza, y del sur, si quiere. Digo. Así que nos tienes que dar nuestro punto, Eloy Marchán. O sea, eso viene desde Puno. Esta democracia no es democracia. Sí, claro, no. Hay que darle. O sea, uno fue el primero que alzó esa bandera, es verdad, a propósito de los masacres. Y esta democracia, esto ya no es democracia. O sea, pero claro, acá lo que dice Levitsky es que para salvar la democracia necesitamos más democracia, ¿no? Entonces, claro, pero ¿qué democracia? Con un JNE, un discurso del mensaje del jefe del jurado, ¿se me escucha? Sí. El jefe del jurado, pero a ver, Eloy, mira, yo... Dale. Sí, te escucho. No, te escucho. Escuché al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, al nuevo jefe del Jurado de Elecciones, diciendo de que él viene a limpiarle la cara al JNE, o sea, a la gestión de Salas Arena. Oye, aguanta. La gestión de Salas Arena fue la que de alguna forma, pues, impidió
el discurso de fraude de Keiko Fujimori y sus aliados, ¿no? Fue de alguna forma los que validaron el voto de Pedro Castillo, y por eso Pedro Castillo ganó las elecciones. Oye, ¿cómo que hay que limpiar la imagen del JNE? ¿No? O sea, ya vemos por dónde se está inclinando el señor que va a ser el árbitro de las próximas elecciones. La conchudez en su máxima expresión. Cuando hablas tú de la dictadura de las minorías, el común también de la gente asocia la dictadura, en el caso de Puno por lo menos te hablo con conciencia real, la gente también, en el común de la gente percibe que tiene que haber un nivel de dictadura, pero para corregir las cosas, porque bueno, hay mucho libertinaje, se podría decir. ¿Cómo entiendes tú este panorama que está viviendo el país, en donde es una dictadura para la trafa, para el robo, para la cutra, donde los liberales que dicen que tiene que haber libre mercado, libre competencia, apoyan a los monopolios, no compiten con nadie, sino arreglan, la chuequean, dividen entre buenos y malos, y ese es el método como para entorpecerse, como para que petardear todos los cambios que uno espera en el país. Claro, no, es verdad, por ejemplo, hemos escuchado algo, esta venta de Telefónica del Perú. Telefónica del Perú se vendió a $1 millón, ¿no? A 3 millones y pico de soles. Hemos escuchado algo, o sea, obviamente Telefónica no vale eso, ¿no? Obviamente hay una trafasa que le han hecho a la SUNAT, que le han hecho a Ocitel, que le han hecho a todas las autoridades que supuestamente tienen que fiscalizar a sus acreedores, a las AFPs, y las AFPs somos de alguna forma los que aportamos a las AFPs, ¿no? O sea, los trabajadores que estaban en planilla aportan a las AFPs, lo que escogió la AFP y no la UNP. Entonces, claro, ¿han escuchado algo de eso? O sea, Telefónica, los españoles han venido, han saqueado, se han llevado todo lo que han querido y han vendido, pues, la empresa a $1 millón. Hemos escuchado algo de Fiscalía de lavado de activos, hemos escuchado algo de la SMV, hemos escuchado algo de la Confie propiamente. No, o sea, ahí obviamente hay una trafasa que hayan hecho un negociazo multimillonario, porque Telefónica tenía más o menos 1.500 millones de soles en patrimonio, entonces, claro, no, o sea, alguien ha hecho ahí y ahora lo maneja un argentino. Entonces, claro, ese es un gran negociado, que sencillamente lo han hecho a cuestas de este régimen que se puede decir que es un régimen de minoría, porque es un régimen, o sea, en la época de Fujimori y Montesinos, cuando hacían todos sus atropellos, tenían cierta popularidad, ¿no? La debilidad, pues, del peruano siempre, y de la legitimación. Claro, por estos gobiernos de mano dura, estos gobiernos autoritarios, ¿no? Por eso vemos que alguien como Bukele tiene mucho respaldo popular, ¿no? Pero este gobierno de minoría es que ni siquiera las encuestas lo quieren, o sea, la señora Boluarte debe puntos en las encuestas de Ipsos, de Datum, y eso que podemos decir que son encuestas relativamente ¿no? Entonces, muy complacientes, ¿no? Se puede decir, entonces, claro. Pero lo que a mí me sorprende es que son dictaduras para la trafa, eso es lo que no lo soporto, porque dice, pucha, mira, ya, si vas a imponer dictadura contra las bandas criminales, para que la ley sea la ley y sea para todos, y acá se alinean todos, ya pues hay que someterlos, caballeros, como lo que es Estados Unidos, o sea, tú en Estados Unidos vulneras la ley, te fregaste, tienes que ir adentro, caballeros, los chinos que te van a perdonar, no te perdonan nada, seas quien seas, pero esta es una dictadura para la trafa, para el choreo, para que Santibáñez, desde su perspectiva legal y sus amigos, sus amigotes, hagan sus negocios a largo plazo, para que la Dina Boluarte vaya, y claro, y llegado el momento, cuando ves a los puneños levantarse, le mete bala, pe. Y después aparece un sinvergüenza como Rospigliosi y dice, ley de amnistía. ¿Cómo salir, Eloy Marchán, de esa perspectiva? ¿Solamente con las elecciones que se avecinan? ¿Solamente con eso? Sí, no, es que lo que pasa es que este régimen, esta que se puede decir protodictadura, o sea, se pueden usar varios términos, ¿no? Sencillamente lo que están trabajando, o sea, además es una dictadura, yo más que para la trafa, es una dictadura ineficiente, ¿no? Es una dictadura que lo que hace es, o sea, nada bien hace. Lo único que hace bien es, de alguna forma se puede decir, robar, y de alguna forma es trabajar en perpetuarse en el poder más allá del 2026.
O sea, a eso están trabajando. Su enfoque es eso. Es una dictadura o un régimen que no ha podido vencer a la delincuencia, que el contrario se le ha desbordado durante este mandato, que a la economía ya creció, la planilla estatal no le está yendo nada bien, hay un déficit fiscal que está creciendo cada vez y lo alerta, y esta dictadura lo que está diciendo es, claro, es una dictadura mediocre, es una dictadura, una dictadura de alguna forma de papel. Ojo, son frágiles, ¿ah? Es un régimen bien frágil. Las protestas del 2022 casi provocan que este régimen se caiga, casi provoca que Dina Boluarte renuncie. Entonces, claro, es una dictadura de alguna forma frágil. Ellos están trabajando para el 2026. O sea, lo que quieren es impunidad al 2026. Lo que quieren es que Keiko Fujimori no vuelva por el caso Cautel. Lo que quiere Dina Boluarte, o sea, al final, lo que los une es, además, claro, de hacer negocios en el camino, La los une la impunidad. impunidad. O sea, este es el régimen que busca que el 2026 no haya alguna sorpresa, que no gane un candidato que no sea cercano a ellos, no quieren un Pedro Castillo nuevamente, no quieren un outsider que de alguna forma salga del pueblo, ¿no? O que salga que salga del sur, o que no lo tengan mapeado, y sencillamente que salga 2026, López Aliaga presidente, Keiko Fujimori presidente, o alguien cercano a ellos como Philly Butter presidente, ¿no? Eso busca, o sea, ese es su plan. Y poniendo a alguien así en el régimen, sencillamente o a cargo del país, sencillamente ellos se van a ganar la impunidad, ¿no? Tiene Boluarte trabajo para eso. Claro, pero Claro, dentro de la... Un poquito, en hacer la línea. Claro, pero dentro... acaba de salir, lo publicó, no me acuerdo qué colega, que el despacho presidencial acaba de emitir una resolución, un documento, donde exonera a los funcionarios del despacho presidencial de ser neutrales en las próximas elecciones. O sea, el descaro absoluto. ¿Me entiendes? O sea, Dina Boluarte de alguna forma puede hacer campaña por alguien. Eso acaba de salir, hace poco lo he leído. Y por otro lado, ha salido un cambio en el reglamento de los congresistas que se acaba de puede hacer aprobar, campaña, ¿no? donde pueden hacer campaña. O sea, usando la pantalla, todo La el logística, ¿no? aparato público, ¿no? Hacer campaña. Oye, ya, o sea, eso es, al final están trabajando para eso. Claro, justamente, o sea, dentro de la mediocridad que Timoteo. tú señalas, han tenido la capacidad de materializar. Por ejemplo, han cambiado leyes, o en todo caso de la Constitución, más o menos un 70 artículos, que nos forzó a ir, por ejemplo, a bicameralidad, a reelección, la no democracia dentro de los partidos políticos. Entonces, pero todo eso para lo que tú apuntas, ¿no? Que es garantizar que de los suyos logren perpetuarse en el poder con la finalidad de garantizar impunidad para Dina Boluarte, para Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón. Y frente a eso hemos visto también cómo han construido el control digamos, de las instituciones, la Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo. Y por poquito ya están otra vez de tratar de capturar al Ministerio Público, salvo que por la resistencia que ha tenido Delia Espinosa, digamos, están ahí, digamos, un poco quietos. Entonces, frente a eso, ¿cuál es más o menos el escenario que tú ves, digamos, negativo a ese lado que están apuntando, pero también qué posibilidad de darle vuelta a esto? Es decir, ¿qué alternativas hay que tú puedas identificar? Mira, Timoteo, la otra vez es una pregunta que yo también me he estado haciendo, ¿no? La otra vez, lo que pasa es que, claro, esto, algunos analistas, ya estamos hablando a nivel latinoamericano, a nivel mundial, lo que pasa es que estamos viviendo una oleada nueva del fascismo. Estamos viviendo un fascismo 2.0, ¿no? Discursos xenófobos, discursos racistas en este país, ¿no? Hay discursos totalitaristas, hay discursos ultra, super neoliberales, ¿no? Si podemos decirlo, ¿no? Entonces, discursos de una política tomada por las organizaciones criminales, estamos viviendo, pues, ese clima. Y otra vez leí, hay una revista que se llama Jacobin, que es una revista de centro izquierda, yo alguna vez he escrito, hay un editorial de esta última edición, donde lo que ellos invocan es
hacer lo que no se hizo cuando apareció Hitler, ¿no? Y no solamente lo dicen para Perú, lo dicen a nivel para todos los países, que las fuerzas de centro izquierda y de izquierda, las fuerzas democráticas, se unan. Es la única forma de hacer eso, dejar al lado nuestras discrepancias, nuestros matices, y sencillamente ellos lo que decían es, ¿qué no se hizo con Hitler? El comunismo y la socialdemocracia no se unieron. Y al no unirse y al dividirse, lo que hicieron es que aparezca Hitler, ¿no? Entonces, la única forma para evitar eso es volver a que los grupos de izquierda, centroizquierda, socialdemocracia, socialismo, ¿no? etc., etc., estos grupos que de alguna forma tienen alguna característica y algunos puntos en común, se unan para evitar que tengamos a un López Aliaga en el 2026. O sea, quizá podemos estar hablando de alguien que le quite el sentido de legitimidad, ¿no? Alguien que sencillamente, quizás en el 2026 tengamos a alguien peor que Dina Boluarte. O sea, una marioneta más articulada que Dina Boluarte. Quizás tengamos a alguien peor que Alberto Fujimori para el 2026, ¿no? Y yo he visto en algunos candidatos que están ahí en las encuestas con ese tinte de querer ser salvador, ¿no? Y bien, con un discurso bien derechizado, ¿no? Entonces, claro, esa es la única salida, Timoteo Legumbre. Acá hay un comentario, vamos entrando ya en la parte, digamos, ya de otros, digamos, temas, seguramente Legumbre también lo tiene. Dice acá, Castillo llamó a nuevas elecciones y reiniciar todo. Eso permitió desenmascarar a todo el mal en la época de libertad de redes, que sigan mostrándose. El dividir solo funciona para los macana que dice. En todo caso, ¿cómo ves desde tu perspectiva en cuanto a lo de Pedro Castillo, en general, desde que llegó y desde que, digamos, cayó, ¿no? O sea, ¿qué permitió a estas alturas? O sea, lo de Pedro Castillo es, o sea, su elección es legítima, ¿no? O sea, eso no hay que dudarlo, pero yo lo de Pedro Castillo lo veo como una oportunidad perdida, ¿no? Dio cabida a pájaros fruteros, ¿no? Que terminaron, lo que entraron o sea, era una oportunidad desaprovechada, ¿no? Permitió, en vez de hacer un gobierno, pudo haber sido el Benito Juárez, como, ¿no? Peruano, terminó pues diluyéndose acá en pericotes, ¿no? Fue agrupado por pericotes, ¿no? Beber Castillo, todos esta gente que al final pues lo encerraron y ¿para qué? Para que ellos sigan haciendo negocios, ¿no? O sea, Karelín López, ¿no? Todas estas personas como Samir Villaverde, fue jalado a eso cuando lo que él debió es abrir la cancha, ¿no? Siendo un líder social, abrir la cancha, convocar a gente preparada y no poner en puestos claves a su compadre, a su amigo del colegio, ¿no? Que no reúnan los requisitos y por eso que aparecieron fuertes denuncias de corrupción, ¿no? Y eso terminó siendo aprovechado ¿por quién? Por la narrativa de la derecha. La narrativa de la derecha, recordemos, todas las semanas habían reportajes pues contra Pedro Castillo justamente por los amigotes y los pericotes a los cuales le dio poder, ¿no? Ese fue el gran error de Pedro Castillo, ¿no? El error. Sí, sí, difícil. Ahora, mira, yo quiero preguntarte algo, Eloy. Tú acabas de hablar de que, bueno, se están asegurándose para las próximas elecciones, esta impunidad. Coincidimos. Pero ahí yo quiero entrar en adelante. ¿Qué significa la salida de, más allá del aspecto legal, procesal, penal, qué significa la salida de Martín Vizcarra del penal? No sé, y qué significa la salida de Betsy Chávez. ¿Es tú que van a influir a algo? ¿Estos ciudadanos equilibrarán? ¿Les ves tú a una permanencia en el tiempo? ¿Es una coartada por el caso Cócteles que se va a resolver en el TC los siguientes días? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, los dos casos son distintos, ¿eh? Los dos casos son distintos. Voy primero con lo de Martín Vizcarra. Lo que pasa es que hay que reconocer
un poco pues esta debilidad autoritaria que tenemos los peruanos por los mesías, ¿no? Recordemos pues que Flores Galindo ha escrito mucho que el Perú es un país huérfano, ¿no? Que siempre está buscando una suerte de padre, una suerte de inca, ¿no? Su libro se llama Buscando un Inca, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra, o sea, la gente se ha olvidado que el señor debe estar preso. O sea, ¿por qué? Porque hay casos de corrupción serios contra él. El caso Lomas de Hilo, que yo sacamos varios reportajes de Gilebran en sus 13, y el caso el hospital de Moquegua. Entonces, claro, Martín Vizcarra debe estar preso, pero claro, hay una ciudadanía que la respalda, porque Martín Vizcarra, hay que recordar, es un populista que tiene un olfato político bastante desarrollado y que además hay mucha gente que siente, oye, ¿quién fue el único presidente o político que se atrevió a cerrar el Congreso de la República? No, o sea, Claro. esa es la diferencia entre Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Lo que pasa es que para hacer ese tipo de golpes necesitas pues una logística, necesitas haberla armado bien y no como lo que hizo Pedro Castillo, sencillamente dar un mensaje a la nación temblando, ¿no? Mientras Martín Vizcarra, foto con las Fuerzas Armadas, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, esa fue la diferencia, o sea, entre uno y otro. O sea, hay que reconocer que Martín Vizcarra, que yo creo que es alguien que tiene pues un expediente bien voluminoso de corrupción, dio el gol, cerró el Congreso, ¿no? Y articuló pues, se protegió legalmente, ¿no? Tanto así, lo encaminó bien. Mientras tanto, pues, Pedro Castillo dio un mensaje que al final terminó metiendo la pata y por eso se encuentra recluido en Barbadillo, ¿no? Entonces, ese tono es la diferencia. Entonces, Martín Vizcarra es un populista que la gente se ha olvidado de que se vacunó a espaldas del país, que lo que hizo fue, había actos de corrupción completamente serios en su gobierno, entonces la gente va a buscar pues a Martín Vizcarra y por eso que tiene mucha popularidad. ¿Vieron? Dese cuenta cómo ha dado la vuelta al tema del lagarto, ¿no? Ahora aparece con su lagarto. Al tema de la acusación, pues, de Bebito Fiu Fiu, ¿no? También le dio vuelta y se pone a bailar el Bebito Fiu Fiu. Entonces, claro, este tipo de personajes son los que los peruanos mayoritariamente pues tienen una debilidad, ¿no? Entre Alberto Fujimori, el baile del chino, ¿se acuerdan? Sí. Con su baile del chino y con todo el bolsón de corrupción, sacó 40% de votos de manera legítima, el resto pues fue fraude, ¿no? Y por eso dio la vuelta a Toledo, pero claro, ese tipo de personajes, y eso es Martín Vizcarra, que así como va, y si sigue, tranquilamente, su estrategia ha sido, ya, me han inhabilitado, listo, mi hermano va a postular, y su hermano ya aparece en las encuestas con 4% de intención de votos, un NN. Sí. Nadie lo conoce a Mario Vizcarra, nunca ha aparecido, nadie, recién ha dado 3 entrevistas a medios de comunicación y ya está ahí. Claro, ese es el respaldo y no nos sorprendamos de que quizás de alguna forma fue quien dé el equilibrio o sea el gran rival de la derecha. Porque claro, al final Martín Vizcarra, ¿qué es? Derecha, izquierda, no, yo creo que es una suerte de un pragmático afín a la derecha, ¿no? Alguien que se acomoda a las circunstancias, ¿me entiendes? No es alguien que tiene una política o una idea realmente definida, ¿no? Ahora, en la misma, digamos, perspectiva... Y ahora, pero Betsy Chávez, ¿ayudará en algo? Claro. Miren, nosotros en Gilebran en sus 13, o sea, yo creo que esa es la diferencia entre el periodismo partidario y el ideologizado y el periodismo que trata de, o sea, al final mira, nuestro papel como periodistas, mi papel como periodista es decir la verdad. O sea, duela a quien le duela, ¿me entiendes? Yo tengo una simpatía abiertamente. Lánzala. Yo tengo una simpatía abiertamente. Yo soy de centro izquierda, o sea, yo soy socialdemócrata. Esa es mi posición desde muy joven, desde que entré a San Marcos, sencillamente, pero la verdad es una sola. Y como periodistas, pues, hay que incomodar a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo, sobre todo arriba, ¿no? Ese es nuestro papel. Y lo de Betsy Chávez... Sí, ese es nuestro papel. Como periodistas es incomodar al poder. Y el poder a veces está a la derecha y a veces está a la izquierda. O sea, yo, como digo, si tengo un reportaje que ataca a alguien de centro izquierda, lo voy a sacar con muchísimo gusto. ¿Me entiendes? Ese es mi papel como periodista, incomodar a todos en general, ¿no? Y esa es la diferencia en el cual nos diferencia de alguna prensa activista, que al final venden narrativas, que al final no se dan cuenta que están legitimando a la derecha, porque la derecha también vende narrativas. La derecha
Lo que dice la derecha son narrativas, cosas falsas, entonces, claro, entonces, oye, hay que diferenciarnos, o sea, eso es. Yo no veo narrativas ni de la izquierda ni de la derecha, yo veo narrativas son los hechos. Para eso me he formado, para eso tengo una ética, para eso trabajo en eso. Y lo de Bessie Chávez, que salió a aparecer por varios medios, sencillamente el semanero Hildebrand en sus 13, Bruno Moretti se encargó de hacer un reportaje para investigar qué es la verdad de los hechos de Bessie Chávez. ¿Cuál es la verdad de los hechos de Bessie Chávez? Ya ha tenido una semana investigando el caso, ha hablado con más de 25 personas, con sus abogados, con gente que la ha visitado, con gente que externa, con gente del penal, con gente de todos lados. 25 personas ha investigado, ha hablado Bruno Moretti, ha accedido a documentos, ha hablado con congresistas que la han visitado, ha hablado con 25, ha hecho un trabajo periodístico oculto. Y lo que ha encontrado Bruno Moretti, a quien yo valoro mucho, y se formó en la Escuela del Foco, yo traje en Hildebrand en sus 13, es sencillamente que no es verdad lo que decía Bessie Chávez. O sea, todo este tema de que la estaban maltratando, sencillamente de que estaba a punto de agonizar, que ya estaba mal, o sea, todo eso era una farsa. Todo eso era una farsa, ¿no? Eso es lo que dice. Y que lo más cercano es al informe que dice la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Hay un leve deterioro de su salud, pero la señorita Bessie Chávez estaba que se aprovechaba y maltrataba a algunas internas. Es verdad. Tanto así, de que este simple hecho le hace más cara. ¿Por qué te quieres ir con dos internas más? O sea, ¿por qué te quieres ir con dos internas más? Si tú quieres trasladarte, te vas sola. No te vas con dos internas más. Y la investigación que ha hecho es que una persona era muy cercana a ella, o tenía una relación muy cercana a ella, y la otra persona era como alguien que trabajaba para ella o de alguna forma subordinada a ella. Entonces, claro, oye, ya pues, ¿no? Y estos documentos que entregan algunos, lo que pasa es que ese tipo de narrativas ayudan a la derecha. ¿No se han dado cuenta que han ayudado a la derecha? ¿Por qué? Porque la derecha, de alguna forma, ridiculiza los discursos falsos. ¿No se dan cuenta que, o sea, ridiculizan los discursos falsos y sencillamente la derecha se ha aprovechado? ¿Y qué ha hecho la derecha? Miren lo que ha hecho la derecha con la campaña. Lo dice el reportaje de Hildebrand en sus 13. Al victimizarse, a vender esa narrativa falsa a Bessie Chávez, el TC, porque ellos llevaron el caso al TC, ha encontrado de que en efecto hubo una deficiencia de la fiscalía o un retardo en pedir la prisión prolongada de Bessie Chávez, ¿ya? Y han usado eso para liberar a Bessie Chávez, ¿ya? Para liberar a Bessie Chávez. ¿Y a quién van a beneficiar con esa deficiencia del juez y del fiscal en el próximo fallo que se viene del TC? Van a usar el mismo argumento de Bessie Chávez, ¿ya? Que era falso, o sea, el argumento fiscal del retraso no es falso, pero toda la campaña que han montado es falsa, y van a liberar a Keiko Fujimori del caso Cócteles. ¿Por qué? Porque están usando el mismo argumento o sea, Bessie Chávez está siendo usada como coartada para liberar al pescadazo gordo y el expediente voluminoso que tiene Keiko Fujimori por el caso Cócteles. Eso es lo que cuenta el reportaje de Bruno Moretti de esta última semana. Y él ha hablado con cuatro magistrados que han reconocido que ese es el camino y que Bessie Chávez les ha servido como tonto útil para liberar a Keiko Fujimori en el fallo que se viene. ¿Y ahora qué ocurre con Bessie Chávez? Claro, básicamente, perdón. O sea, en esencia, lo que va a hacer el TC es, mira, hemos sido justos en liberar a Betty, y somos justos en liberar a Fujimori. O sea, es como una apariencia de legalidad, de neutralidad. Así es, ya está el fallo listo de Keiko Fujimori. Recordemos que, o sea, en el caso de Bessie Chávez, claro, han armado todo esto que Bessie Chávez, lo han armado, ¿por qué? Porque venía el fallo del TC, entonces una fuerte presión para lo del TC. Ok, listo, les funcionó, ok, bacán. Entonces, lo del TC, que no son nada tontos y que sabemos que son acólitos del Congreso, han dicho, liberemos a Bessie Chávez, ¿no? Está bien, ya, gracias por hacer todo ese show que han montado, y sencillamente, es verdad, hubo esto de la... Porque claro, no, o sea, ahí se cae el discurso, no que estamos en dictadura, entonces si estamos en dictadura, ¿cómo liberan a Bessie Chávez, pues, no? O sea, lo que pasa es que yo hago un llamado, la izquierda no tiene que ser, o sea, esa izquierda, a veces a los decentes izquierda nos dicen, oye, ustedes son afines a la derecha. No, miren quién terminó siendo beneficiado a la derecha, a la ultraderecha, que es Keiko Fujimori. Y sencillamente, claro, están usando las fallas de la fiscalía con las fallas del juez para dar el próximo fallo de Keiko Fujimori, y ese fallo, Lubomir y Timoteo, ese fallo
aniquila el caso Cocteles. Cócteles. Ese caso, si ese fallo se da, que se va a dar en unas semanas, sencillamente el caso Cocteles murió. Keiko inocente. O sea, no se han dado cuenta lo que han hecho. Keiko inocente. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los anteriores fallos del TC, ese fallo era a Klimper. Ese fallo beneficiaba a Klimper y a Arsenio Oré. Este fallo, el que se viene, es de Keiko propiamente. O sea, quien va a quedar libre de todo el caso Cocteles es Keiko Fujimori. Entonces, claro, han usado a Bexy Chávez como coartada para liberar a Keiko Fujimori. ¿No se han dado cuenta? Bueno, está bien. A mí no me sorprende, ¿ah? A mí, le digo, no me sorprende. O sea, ¿cómo es eso de que Bexy Chávez, o sea, va a trabajar en el Congreso de la dictadura? ¿No? Ya presentaron su solicitud para que trabaje en el Congreso de la dictadura. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, es que a veces... Sí, a veces, pero también eso, pero ¿no crees también eso de que Betsy Chávez trabaje también no es una forma también de Roberto Sánchez de a su lado, captarla para aprovechar Roberto Sánchez de cierta medida del arrastre popular que en estos momentos tiene por todo lo que también es también, sí, también de Roberto Sánchez, ¿eh? totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, eso, busca tenerla a su lado, ¿no? Tener a las fuerzas cercanas a Pedro Castillo a su lado. Ese es el sueño, pues, de Roberto Sánchez, ¿no? O sea, la izquierda está llegando con ¿cuántos candidatos para próximas elecciones? Yo por lo menos contabilizo a 8. Listo. ¿Te dan cuenta? O sea, la derecha quiere eso. La derecha quiere eso y lo está consiguiendo, ¿no? O sea, en vez de formar un bloque sólido, ¿no? Con elecciones internas donde salga el mejor candidato, el que tiene más respaldo, ir unidos porque lo que se viene es, o sea, sencillamente estamos hablando de fuerzas democráticas, quizás fuerzas de centro izquierda, contra el fascismo. O sea, eso es lo que se nos viene a partir del 2026. Entonces, si estamos llegando, pues, al final, el voto de la izquierda se va a dividir en varios candidatos y sencillamente la derecha, pues, con su 20% que tiene fijo, ¡boom! Ya, listo, se ganó las elecciones. Pero bueno. ¿Cuál hubiera sido para ti, de alguna otra manera, una coalición, digamos, no siempre va a ser al gusto de uno, ¿no? Eso es casi imposible, ¿no? Pero una coalición, digamos, democrática, de las izquierdas tal vez, que tú veías que pudo haberse hecho. O sea, esta mesa de conversación que en un momento se amplió, ¿ya? En un momento se amplió, al final terminaron boicoteando, ¿no? O sea, unirse centro-izquierda, izquierda, grupos cercanos, lo más cercanos al pueblo, representantes del pueblo, representantes indígenas, comunidades indígenas, ¿no? Confederaciones, o sea, armar un bloque. O sea, lo que nos viene es bien complicado, ¿ah? Estamos hablando quizás, perdamos la democracia, literal. O sea, eso es lo que nos puede venir en el 2026. Entonces, ya no se pueden presentar alianzas. Claro. Al final va a haber un candidato de la izquierda que va a terminar sobresaliendo sobre el resto, ¿no? Eso. Y al final vamos a terminar acostumbrándonos a que este país tenga un Fujimori nuevamente, ¿no? O sea, la verdad que para el lado de la izquierda... No te veo, Eloy, tan esperanzado en lo que se pueda construir de todo lo que se ha vivido en el país. ¿Eh? No te veo tan esperanzado, Eloy. ¿Por qué? Es que justamente eso, Lubomir, lo que se ha vivido es muy terrible, ¿o no es así? O sea, estamos hablando de masacres. Sí, entonces, sí, pero... Claro, eso nos debió haber hundido. Lubomir, lo que pasa es que ahí... Sí, de acuerdo, pero es que... A ver. A ver. Coincido contigo, pero ¿sabes dónde va el detalle? El detalle está en que los partidos de derecha, yo me doy cuenta de que tú dices, nos debe unir las muertes. Nos debe haber... Los puneños nos ha unido desde el primer momento y lo que se veía venir y lo que es este gobierno de Dina Boluarte, pero empezaron el terruqueo. Pero ahora Sur es una fuerza y casi todos están solamente trabajando. Es probable que gane alguien de la derecha en la presidencia. Es probable. Yo me doy cuenta que todos están apuntando ya. Ganará la derecha, tendrá un presidente,
pero tenemos que capturar el Senado, la Cámara de Diputados. Ay, no importa quién sea tal, al darle bicameralidad, poder, ellos son el poder absoluto, y ahí tenemos que apuntar. Ya. Se te cortaba un poco, Leomir, pero yo sí creo, mira, la izquierda debió haber buscado los puntos que nos unen. Ujú. ¿Entiendes? Los puntos que nos unen. ¿Qué nos une? La lucha de justicia por los asesinatos que buscó Dina Boluarte. ¿Eso nos une o no nos une a toda la izquierda? Nos une. ¿Qué nos une a la izquierda? Sí, La sin lucha duda. contra, Sí, la sí. lucha contra el gran empresariado. ¿Nos une o no nos une la lucha contra el gran empresariado y todos los beneficios tributarios que tiene el gran empresariado? ¿Nos une o no nos une eso? Queremos. Entonces, claro, nos une contra abolir sistemas Sí. perversos empresariales como las AFPs, ¿no? Como, por ejemplo, como los beneficios tributarios a las grandes mineras. Nos une, ¿eso nos une o no nos une? Eso nos une. Entonces, empezar a ver, buscar qué nos desune. Ya sabemos qué nos desune, ¿o no? Hay un grupo de la izquierda que cree que Pedro Castillo debe recibir una pena por lo que hizo, o otro grupo que no. Entonces, claro, lo que no nos une, puede haber el debate interno, pero busquemos lo que nos une. O sea, porque tenemos al monstruo enfrente, y el monstruo enfrente nos quiere unidos. ¿Qué nos une? Nos une la defensa del voto 2021, o no nos une el voto 2021. El 2021 hubo un intento de cometer fraude electoral y que las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales defendieron su voto. ¿Nos une eso? Nos une eso. Entonces, claro, nos une que un sector de la izquierda quiera la Asamblea Constituyente. Yo creo que sí, hay un sector de la centroizquierda que quiere una Asamblea Constituyente, así como la izquierda, la izquierda del otro lado, la izquierda un poquito más tirado para, más de la izquierda se puede decir, ¿no? O sea, menos tirado para el centro. ¿Nos une eso o nos une? Nos une eso. Entonces, claro, empezar a buscar ese tipo de cosas que nos unan y no llegar débiles y divididos a la contienda del 2026. Pero hay un punto que he visto, digamos, dentro de la izquierda, entre comillas. A ver, yo estaba viendo, por ejemplo, en lo que había señalado el caso comunicado de la coordinadora, ¿no? Que no está mal que haya algún tipo de informe del caso Betsy Chávez, pero digo, ¿cuál es la necesidad como prioritario de dar un comunicado? Que naturalmente lo que pasaba con Betsy Chávez se confirmó cuando se trasladó al hospital, ¿no? Digamos, mal de salud, ha hecho su huelga de hambre, es producto de eso, digamos, su deterioro en cuanto a la salud, pero tratando de legitimar esa demanda, que es justo como ser humano, digamos, sacando un comunicado y alguien validando o invalidando. Digo, eso desde ya, digamos, una fracturación de las izquierdas. Otro, caso Pedro Castillo. Uno puede criticar, eso es válido, si yo en esa parte lo tengo claro, pero hay un punto que lo que ha permitido, y yo no sé si también tienes esa perspectiva, Eloy, es que Pedro Castillo, naturalmente en Lima o en las clases, digamos, medias, o incluso en la izquierda ilustrada, entre comillas, no cabe digamos, en su perspectiva política, pero sí en campo rural. Porque Pedro Castillo, de alguna otra manera, ha sido una especie de reflejo de lo que existe, ¿no? En las provincias, digamos, en lugares más lejanos de las limas, incluso de los conos. Y, por otro lado, vemos también desde la izquierda, entre comillas, de Lima, no asimilar eso, ¿no? Sino que dice, hoy, ¿cómo me va a reemplazar este que no tiene formación, un mediocre, que no articula bien discursos? Es válido eso, digo, pero que no ha permitido eso asimilar y haya una especie de encuentro de esos dos polos de las izquierdas, donde ha primado también cierto racismo, ¿no? Verónica Mendoza es una expresión propia, por ejemplo, yo he visto en un momento, digamos, me sorprendió eso, Hildebrand en su portada publica, asemejando a Pedro Castillo, que es Movadespa incluso, ¿no? Saca un portada de Abimael, que era asqueroso de sacar de esa manera, y deslegitimando también las marchas que venían del sur, propio, como César Hildebrand llama, estos son, digamos, no sé qué, pues, ¿no? Descalificación que no ayudaba a entender por qué la gente venía ahí, o sea, por qué la gente del sur, de Cusco, de varias regiones, venían a Lima
a hacerse, digamos, presente, plantarse ahí. No ayudaron, digamos, de las izquierdas, digamos, ilustradas. Entonces, eso ha permitido de alguna u otra manera también no canalizar las fuerzas que uno haya podido verlo como una posibilidad de canalizar esa, digamos, voluntad para una contienda que se viene también. Entonces, eso, digamos, desde mi perspectiva. Desde tu lado, Eloy, ¿cómo ves eso que se pueda conciliar? Porque ya, digamos, como tú lo has hecho, en cuanto a las alianzas, ya está hecho, pero lo que sí viene es, digamos, fragmentación. ¿Cómo, digamos, reparar eso a largo plazo? Sí, recordemos de que decían de que Bexy Chávez en 3 o 4 días iba a fallecer, ¿se acuerdan? Salió ese comunicado. Al final salió presa días después y no ocurrió eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que lo que no tenemos que caer es en la mentira. Nuestro límite tiene que ser la mentira. O sea, no podemos ser ingenuos. Hay mentirosos de la izquierda y hay mentirosos en la derecha. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. O sea, no podemos caer en la mentira, ¿no? O sea, los hechos son los hechos porque una mentira de la izquierda, ¿a quién beneficia? Automáticamente a la derecha. Es así. Entonces no podemos caer en la mentira. Sobre Vale. lo de Bessie Chávez y la campaña que hicieron, el tema de la coordinadora de derechos humanos, se pusieron a terruquear o decir de que era fin de la derecha Tania Pariona, que es la presidenta, la jefa de la coordinadora de derechos humanos. Tania Pariona padeció la masacre de Cayara. La masacre de Cayara, donde fallecieron 34 comuneros, perpetrada por el ejército. O sea, empezaron a decir eso. O sea, a Tania Pariona, que ha vivido en carne propia la represión, la represión de las fuerzas del orden y de gobiernos autoritarios, le empezaron a decir al fin de la derecha, le empezaron a atacar sencillamente por decir los hechos, por decir lo que hay. O sea, no se dan cuenta de que, y después ese argumento va a ir a la derecha para decir, mira, tus amigos de la izquierda dicen eso, ¿no? Entonces también eres eso. Entonces empezaron a deslegitimar a la Coordinadora de Derechos Humanos. O sea, no se dan cuenta de que esta crítica a la Coordinadora de Derechos Humanos, no, son tibios, son de centro, son socialdemócratas, sencillamente, listo, juega a la derecha. Oye, de ahí cuando la Coordinadora de Derechos Humanos jugó un papel importantísimo en el tema de las masacres del sur a fines del 2022 y 2023. La Coordinadora de Derechos Humanos fue quien estuvo detrás de nos faltan 50. ¿Se acuerdan la campaña de Lubomir cuando aparecieron pues estos paneles en un puente, creo que en Juliaca, me parece? O sea, empezaron a atacar a esa organización que defendió a las víctimas de la masacre y empezaron a atacar sencillamente por prestarse al pleito de Bexy Chávez. O sea, ese es el peligro que podemos caer cuando nos vendemos a las narrativas y le damos, o sea, cuando la próxima vez la Coordinadora de Derechos Humanos salga a decir, a defender un asesinato, o sea, a criticar, a condenar un asesinato que comete este régimen, sencillamente la derecha va a decir, no, si tus amigos de la izquierda han deslegitimado a la Coordinadora de Derechos Humanos. O sea, no se dan cuenta de este juego que están haciendo para la derecha al creer en las narrativas que algunas personas mentirosas, ¿por qué? O sea, esto lo decía desde Marx, hay lumpen proletariado, o sea, hay proletarios que juegan, que son delincuentes, hay que reconocerlos, o sea, hay proletarios de la izquierda misma, hay dirigentes sociales que juegan que tienen una debilidad por ser delincuentes, hay que decirlo, o sea, así como al otro lado también hay. Entonces, si Pero, la izquierda decente no se juega ese partido, sencillamente vamos a terminar, listo, entreguemos todo el país a la derecha porque claro, así funciona esto, ¿no? claro, hay un punto para ya, digamos, cerrar esta parte, es que del INPE salió también un comunicado similar advirtiendo, ¿no? Eso propio, digamos, en el juicio se informó que el INPE daba fe que si Bexy Chávez continuaba con esa huelga de hambre, se confirmaba lo que estaban advirtiendo los abogados. Entonces, Sí, no, bueno, el INPE está haciendo no, lo que estaba haciendo el INPE es cuidarse de salud, por si acaso. Eso es lo que hacía el INPE. Cuando la mandaron al Mario Siladora es por si acaso, que allá siga. O sea, lo que están haciendo es, como dicen, sacarse el muerto, ¿me entiendes? Listo, por si acaso. Si le ocurre algo, si le pasa algo, está en el hospital Mario Siladora. ¿Me entiendes? O sea, así juegan, pues. Así juega el INPE. El INPE que quiere hacer el frontón ahora, pues, ¿no? Ese es el INPE. El INPE también hay que decirlo, o sea, no hay que ser Claro. ingenuo. El INPE también juega su claro. partido. El INPE es Santibáñez. El INPE se parece, el INPE en sus métodos y la mayoría se parece a veces en mucho de las personas a veces que cuidan, ¿no? De las personas que tienen que cuidar, proteger
en cierta medida. Bien, Timoteo, creo que vamos cerrando. ¿Algo más? Quedó claro en muchos aspectos, me queda clarísimo. No quisiera acabar el programa, Timoteo, sin antes preguntarle a Eloy Marchán cuál cree que va a ser el papel del sur y cómo están viendo Hildebrand en sus 13 y la mayoría de medios, cómo están viendo, o sea, un análisis más macro al sur del país, porque ahora aquí a Puno ha empezado a llegar a Fiorella Molinelli, por un lado Roberto Sánchez, por otro lado Porqui está mandando a regalar motitos, 80 motos al alcalde de centros poblados, en Lima no puede solucionar el tema de delincuencia, no están que se matan, no es Lima una potencia mundial, pero acá los presidentes de centros poblados ya en 3 días están pensando arribar Philip Butter, o sea, ahora les interesa el sur. No, Lubomir, yo creo que el sur puede, o sea, si hay alguna esperanza, te lo digo, está en el sur. Si hay alguna esperanza que el fascismo no venza el 2026, que la ultraderecha no vence el 2026, yo creo que está en el sur. O sea, el sur tiene que ser, pues, ahorita es donde más legitimidad hay. O sea, el sur tiene algo que nadie puede reprochar, salvo ya alguien que viva, pues, en otra galaxia. El sur tiene la búsqueda de justicia. Entonces, eso debe ser lo que une a la izquierda. Eso debe ser, o sea, el sur tiene la llave. El sur puede prender la llama o puede prender el motor para que se impida que alguien de ultraderecha, alguien fascista, o lo mismo de siempre, terminen ganando la próxima elección. O sea, eso. O sea, la llave la tiene el sur. La llave de no tener más de lo mismo es el sur. ¿Por qué? Porque así como en su momento, o sea, este país es reaccionario en el aspecto en el cual basta que ocurra algo para que gire la vuelta de tuerca. Ocurrió con el fujimontesinismo, ¿no? La protesta de la marcha de los 4 suyos no generó, y hay un libro, pues, de Marcos Cifuentes donde cuenta eso, pero no generó lo que se necesitaba. Pero los live sí generó lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, claro, el sur puede generar esa chispa de cambiar el rumbo de este país. Ese es desde mi punto de vista. Uh-huh. ¿Y quién crees que podría canalizar esa... Bien. A ver, hay un retraso en el internet, pero ¿quién cree, digamos, que podría canalizar esa, digamos, esa demanda del sur desde tu perspectiva, Eloy? Yo creo que todavía falta, ¿no? Porque no sabemos, Luis seguro está más enterado en candidato de izquierda, de Ayacucho, de Puno, ¿no? De Cusco, todavía no sé quiénes están inscritos en la... Porque, ojo, para ser candidato presidencial tiene que estar inscrito en un partido ya, si no, no puede ser candidato presidencial, ¿no? Claro. Entonces, todavía no ocurrieron las elecciones internas, todavía no había este primer filtro, entonces no sé quién podría estar todavía apareciendo, ¿no? Podría ser que el próximo presidente o el candidato, el líder de la izquierda, todavía no lo conozcamos, o el líder del sur, todavía puede aparecer, ¿no? Está la NOCA, prende, no prende, pero pueden haber otros candidatos que todavía no sabemos quién va a aparecer desde el sur emerger. O sea, Lima, de acuerdo a tu perspectiva, siempre, de alguna otra manera, tú más o menos percibes que esperan que surja del sur alguien, más o menos. ¿Es correcto? Sí, porque de Lima más o menos nos conocemos, ¿no? Y ya los candidatos de Lima son más o menos los mismos de siempre. Claro. ¿No? Los candidatos de Lima somos los mismos del siempre. Yo siento que somos un país dividido, un país fraccionado, un país quebrado. Un país que inclusive, ojo, estuvimos próximos a una guerra civil moderna, ¿no? O sea, lo que ocurrió con Pedro Castillo fueron 2 países que se enfrentaron. 2 países, dos bloques que se enfrentaron, ¿no? Un país muy limeñizado, ¿no? Muy pegado a la derecha, un país que no quiere, o sea, un país que no quiere ver, muy racista se vio, mucho racismo, y que no quería ver al otro país. Y el otro país, que era un país que buscaba la reivindicación social, un país que buscaba la reivindicación racial, los años de sufrimiento, ¿no? Los años de abandono, un país que no ha conocido los beneficios de estos años de auge económico, ¿no? O sea, esos fueron los 2 países que se enfrentaron. Y terminó ganando la candidatura de Pedro Castillo. Se impuso la candidatura limeña, ¿no? Centralizada, ¿no? Del status quo. Listo, se desaprovechó la oportunidad.
y eso podría volver a ocurrir en las próximas elecciones. Ahora, no hemos tocado un tema que es el factor familiares de las víctimas. En la región de Puno se va a conmemorar tercer año, digamos, de los masacres, particularmente en Puno. Otras regiones comienzan desde 10, 11 de diciembre, 15, 16, me refiero, el 11 es en Andahuaylas, el 15 es en Ayacucho, 16 en Pichanaki. De ahí vamos a la región de Puno, que también conmemora tercer año. Naturalmente en el sur se acostumbra a conmemorar el tercer año, digamos, con mucha fuerza. Hay una posibilidad que también, digamos, de ver que puedan surgir también desde ahí unas propuestas, digamos, netamente político, ¿no? Porque se acerca también. Timoteo, es una oportunidad. Además, acuérdate que va a coincidir con la campaña electoral. Justamente. Va a coincidir con la campaña electoral. O sea, es una oportunidad eso. Es una oportunidad para unir. Y te apuesto, mira, y te apuesto que va a haber gente de la derecha, candidatos de la derecha, que se van a querer sumar a esa búsqueda de justicia. Te apuesto que van a haber candidatos, o sea, el oportunismo, pues, en toda su expresión, ¿no? Candidatos de derecha que van a quererse sumar a la lucha y que van a querer aparecer ahí en la foto, pues, con los deudos y con, ¿no? y con los clamores de búsqueda de justicia. Te apuesto. Que no nos extrañe eso. Entonces, creo que es, cuál es la misión que tienen que hacer es, oye, recordar qué papel jugaron durante las masacres, ¿no? ¿Qué papel jugaron esa derecha? Eso va a ser el papel de la prensa independiente, porque lo que va a hacer la derecha, la ultraderecha, los grandes medios, es lo que hizo con las masacres, ¿se acuerdan? Notitas pequeñas se acaba el comercio, ¿no? O sea, estaba ocurriendo una masacre en el sur y para el comercio no era noticia, no sencillamente un recuadro dentro de su página 5 de la edición nacional. Entonces, claro, y eso ahora la cosa se ha quebrado porque hay nuevos medios. Pues, o sea, yo lo que invoco es, hay que buscar la verdad. O sea, al final, la diferencia entre la propaganda, cuando yo tuve esta conversación tensa con Pancho de Piero en Canal N, y decía, oye, yo soy periodista, tú eres propagandista. Escúchame, la diferencia es que él vende una narrativa, yo busco la verdad, yo vendo verdad, yo informo con la verdad. Entonces, los nuevos medios que han aparecido, en general, hay que buscar la verdad. O sea, no hay que... Lo que te faltó decirle, Eloy, a ver. Eloy, lo que te faltó decir a Pancho, decirle que eres un ramplón. Bueno, tú lo hubiese dicho, seguro, León. Yo, dentro de... Me dirán tibios todos, pero claro, al final ese tipo de personajes se terminaron cayendo. Ahora está... Mira dónde está Pancho de Piero, ¿no? Pero esa es la diferencia. O sea, hay que diferenciarnos la verdad. O sea, la verdad es una sola. No hay varias verdades, ¿no? Entonces hay que diferenciarnos eso, los nuevos medios de los propagandistas. Porque al final, cuando dices una mentira, juegas desde el lado de la izquierda, juegas para la derecha, ¿no? O sea, eso es inobjetable, porque ellos van a usar, todos son así, ¿no? Lo que van a tratar es, como ese medio es así, ha dicho eso, a todos también son así, ¿no? ¿Lo van a tomar en serio? No, listo, eso es lo que han hecho. Válido. Leomir, ya entramos en la parte final, tú eres de la región de Puno, entendemos que también... He visto que varios de tus seguidores me han estado diciendo que yo soy de la prensa USAID. Por ejemplo, esa es una gran mentira. He visto que tú eres USAID. No, a ver, voy a explicar esto porque también es usado. En primer lugar, ¿quién sacó esto? Cerrón, ¿Quién sacó esto? Cerrón. No, lo de USAID. No, lo de USAID. Lo sacó Willax. ¿Te das cuenta cómo vienen esto me lo sacó Willax. ¿Por qué me lo sacó Willax? ¿Por qué? Porque yo estoy investigando, y bien los reportajes del Foco, el medio que yo dirijo, a WON hace varios años. Entonces, como estoy investigando a WON, lo que han hecho es, han buscado mis recibos por honorarios, ¿ya? Algo que es ilegal, porque eso es violar el secreto tributario, o sea, parte de una ilegalidad, pero bueno, lo asumo y apechugo y respondo. Entonces, Willax me lo sacó, o sea, no se dan cuenta de que están, lo que me dicen prensa ahí, están que se prestan a la narrativa de Willax. Busquen el reportaje que sacó Carlos Paredes con sonda y atacando por el Tren Susaí. ¿Por qué? Por investigar a su jefe, a Erasmo Wong, por el tema de todo lo que está haciendo en la Amazonía. Busquen los reportajes de Foco que hemos publicado esta semana y la semana pasada. Está persiguiendo a un defensor ambiental en Chaparrí, a Edivar Carrasco. Está deforestando la selva y diciendo que los peces no existen.
Por eso me sacó Willax. ¿Y por qué también me sacó? Porque yo descubrí de que tenía un desbalance de 400 millones según la fiscalía, lo publiqué en Gillian en su 13. Por eso Willax me está atacando con lo de USAID. Y ese recibo por honorarios que han sacado de USAID, que no es a USAID, está en la página web del Foco, en la página, no en el YouTube. ¿No? Ese recibo me contrató, no fue, o sea, me contrató una sucursal de USAID, ¿ok? Pero ¿para qué era? Para dar talleres de capacitación a periodistas del sur del país. O sea, periodistas de Ayacucho, periodistas de Puno, periodistas del Cusco. Para eso me contrató, para dar capacitaciones a periodistas del sur del país. Y por eso, claro, entonces, chequen, hay fotografías. O sea, entonces, claro, se dan cuenta de cómo eso es un ejemplo de una narrativa. Lo que pasa, Eloy, que, mira, yo creo dos cosas. A estos, perdóname, yo soy bien directo y lo saben acá, Timoteo. A estos miserables hay que confrontarlos de la misma manera sin ningún tipo de temor. Estos tipos lo que hacen es, cuando ven a alguien que desde su posición perjudica sus intereses, estos buscan deslegitimarte. Te buscan de todo. O sea, el objetivo es deslegitimarte. Como te lo he dicho al inicio, no quieren que un Eloy Marchand crezca con su posición o su idea, porque su posición y su idea atenta pues a sus intereses. Entonces, yo por eso creo de que estas son emboscadas, heladas, que hay que también saber responderle. Es decir, estas bandas se unen y hay que también saber salir a confrontarlos sin ningún tipo de temor, ¿no? Y no hay que, creo, comernos ese juego de estos personajes que creen de que o sea, cuando caemos en su juego, creo no es bueno, pero también llegado el momento hay que salir a defenderlo. Hay que salir a defenderlo. Y hay que aprenderlo, hay que aprender los apristas y los fujimoristas. Vergüenza, los apristas decían, no es vergüenza. O el Fujimori es un ladrón, sinvergüenza, trafa, etcétera. No es es un buen líder. Hay que también salir a defendernos y sin bajarle la cara, así. A nosotros no nos tienes que dar explicación a quién le diste, buena hora, pues, si le diste. Eres un profesional, le puedes dar tu servicio a quien se te dé la gana. Lo que aquí es que hay que entender que te atacan porque tus investigaciones, tu trabajo y tu posición afecta a estos personajes. Sí, no, y además, además de Willax, ¿quién rebota eso? Mucho, la prensa cerronista. O sea, Cerrón, recuerden quién es Vladimir Cerrón, ¿no? Prófugo de la justicia, que es el alfín de Keiko Fujimori. O sea, es el socio de Keiko Fujimori. Entonces, recordemos quién es Vladimir Cerrón, ¿no? Y está mi ex amigo Gino Román, que también difunde eso a cada rato. Y yo no lo conozco mucho tiempo, claro, y empieza a atacar con esto. Pero Gino, por favor, ya lo desmentí públicamente y me tuvo que pedir perdón. Entonces, claro, si van a seguir con o sea, es que otra vez, ¿qué hay detrás de Gino? Está la narrativa, hay cosas seguro que Gino ha publicado que sí son ciertas, pero hay muchas cosas que también no son ciertas. Entonces, claro, Gino Román la otra vez aparece, ahora vean a Gino dónde aparece en los canales de ultraderecha, Tribu TV. Gino Román hace poco ha entrevistado como gran investigador por Expreso. Expreso lo para citando a Gino. Gino Román acaba de aparecer en una fotografía, búsquenla, con la Resistencia, dando entrevistas al grupo violentista de la ultraderecha en la Resistencia. O sea, oye, ya, ¿no? Hay límites. Entonces, si de la izquierda no se hace ese deslinde, bueno, pero la verdad que a veces uno dice, ya, bueno, claro. Vaya, no. Hay un punto que lo que señalabas, Eloy, no sé si se ha podido también visibilizar, es el caso del policía Sonco, entre comillas, asesinado por quechos aymaras en la región de Puno. Hace poco hubo una sentencia, no sé si Liumín nos puede resumir, porque también es una forma también de trasladar lo que pasó realmente en la región de Puno, ¿no? Y aparte de los soldados que fueron forzados a cruzar y murieron, y que menos mal ahí estuvo también, en este caso, Liumir, ¿no? Tratando de también eso, desmentirlo en vivo, en directo. Ligo. Bueno, a ver, todos lamentamos la muerte de Sonco. Por este Sonco es otro policía que tenía malos antecedentes en su policial y que este policía finalmente, según todos los testigos que ha logrado encontrar la fiscalía, es el que participa a Susa para atacar a su oficial Sonco. De tal manera que
hay narrativa de que son los manifestantes, los huelguistas que han participado en esto contra un policía. O sea, un argumento que la derecha la utiliza o los medios afines específicamente estigmatizar las movilizaciones en Puno. Por ejemplo, yo he coberturado cómo los militares, por un acto de negligencia, hicieron cruzar a soldados en Río Hilare y murieron, ¿ya? Pero desde Lima decir, mira cómo los aymaras han agarrado a pedradas. A cualquiera que tenga ese argumento lo puedo rebatir porque yo he estado ahí. Yo he estado cuerpo a tierra cuando el señor Frisancho disparaba para que todos se orienten y para que pasen los militares y han pasado en un punto indebido, inadecuado, y para salvar sus responsabilidades han manipulado información que eran imágenes del río. O sea, una censura. Creo que se le fue la señal al... Sí, tenemos problema con internet. Caso Sonco. No, interesante, Ludmir. Te escuchamos entrecortado más o menos, pero sí, es uno de los grandes casos donde ha habido mucha desinformación, ¿no? Mucha mentira, ¿no? Y el papel del periodismo es llegar al fondo, ¿no? Porque sí, pues han querido vender la idea, la narrativa de que fue culpa, pues, de los protestantes, ¿no? O sea, es la típica desinformación de la derecha, y que si no salimos a aclarar, a decirlo directamente, ¿no? Los periodistas a investigar a fondo, sencillamente, claro, esas narrativas tratan de voltearle la torta a los hechos, ¿no? A las protestas. Eloy, yo quiero agradecerte por tu tiempo, después de mucho tiempo. Hay cosas que es válido señalarlo, pero al mismo tiempo también queríamos saber qué días desarrollan programas en el canal de YouTube, en este caso el Foco, y entendemos que todos los viernes hacen, digamos, reportes o reportajes para Semanario Gil Brandt Su 13. Lo escuchamos. Así es. En el Foco es una plataforma de periodismo de investigación que habitualmente los martes y jueves presentamos reportajes. Esta semana hemos publicado un reportaje muy interesante sobre cómo la campaña de desinformación de Willax sobre el tema de las concesiones forestales, ¿no? Las concesiones forestales, los temas ambientalistas, los PIAS y más, ¿no? Entonces, claro, hemos descubierto de que Willax lleva más de 1 año y medio haciendo reportajes contra los PIASI, contra los defensores ambientales, contra las ONGs ambientalistas y más. Resulta de que su gran jefe, Erasmo Wong, tiene negocios forestales. Entonces, claro, van a ampliar la reserva y resulta que esta reserva está sobre terreno que es de Erasmo Wong, donde hace negocios forestales y extrae madera. Eso hemos descubierto. Además, hemos descubierto de que muchos de los entrevistados que usa Wong, sencillamente, y Willax y compañía, sencillamente son personas afines a Wong. O sea, usa a sus propios trabajadores, se puede decir, y a personas procesadas inclusive por lavado de activos para hacer estos reportajes y desprestigiar a defensores ambientales, vender la idea de que no existen los PIASI y más, ¿no? Ese es un reportaje que hemos publicado esta semana. Y además tenemos el canal de YouTube del Foco, donde los días viernes en la noche emitimos el programa y comentamos las noticias del día. Y esta semana hemos hablado sobre el tema de la DIRIN, ¿no? Justo en vivo hemos accedido a información de cómo la DIRIN estaba siendo usada para reglaje de candidatos de oposición, congresistas de oposición, políticos de oposición, periodistas, fiscales, al coronel Javier Colchado, que también es incómodo para la policía, ahora también lo han estado arreglando. Y claro, Williams ha salido a decir que no, que ese es trabajo normal, que no es reglaje, ¿no? Que estamos desinformando, pero bueno, es parte del oficio, ¿no? Bueno, Leomiro, cerramos el programa. Bien, sí, gracias Eloy, ha sido un gusto charlar contigo, conocer distintas perspectivas. Nosotros seguimos tu trabajo en Hildebrand y adelante, nada, esperamos tener una buena charla, una nueva tertulia, hablar sobre distintos temas, compartir ideas, perspectivas y nada, adelante con el trabajo, compañero. Gracias. Hasta otro día, Eloy y Leomir. Hasta la próxima. Aquí siempre decimos Tupanán Chicama, es decir, hasta nuevo encuentro. Abrazos, compañeros.
Gracias. Tupanache Cama, abrazos. Upanache Jama. Chao. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos, estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.